En este pequeño video, que va a ser de muy pocos minutos, quiero reflexionar con ustedes solamente en un texto de San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, desde el versículo 4 en adelante. Y también quiero meditar junto con ustedes un hermoso escrito patrístico de San Ireneo de Lyon, un santo que todos conocemos, un gran santo de la Iglesia, un padre de la Iglesia de los que se llaman padres apostólicos, que vivió en el siglo segundo, que además fue discípulo de Policarpo de Esmirna, quien a su vez había sido discípulo de San Juan el Evangelista. Quiero compartir con ustedes este hermosísimo texto o esta porción de este texto de San Ireneo de Lyon, que fuese obispo de Lyon en Francia, y forma parte de un libro que se llama Contra las herejías, Adversus herejes. Entonces, primero voy a leerles y reflexionar un poco en el texto del santo apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 4 en adelante. Vamos a leer a partir del versículo 3 en adelante. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es lo primero que nos pide el apóstol San Pablo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí termina el versículo 16. Queridos hermanos y amigos, si quieren leerse esta hermosísima y adoctrinadora porción del apóstol San Pablo a los Efesios desde el versículo 3, Efesios 4, desde el versículo 3 hasta el versículo 16, San Pablo nos va a dar una disertación clara como el mediodía de que existe una sola iglesia. Cristo no fundó miles de iglesias. Cristo fundó una sola iglesia y eso es una realidad tanto bíblica como histórica, como patrística. No hay manera que nos podamos escapar de esto. La doctrina enalborada por el protestantismo de la iglesia invisible es una falacia. Es una falacia, es antibíblica y es antihistórica también. No tiene ni apoyo de los padres de la iglesia y mucho menos tiene apoyo en las Santas Escrituras. El cuerpo de Cristo, fundado por Cristo, la iglesia de Cristo,
es una realidad tangible, histórica, palpable, creada por nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo en este mundo. Y la exhortación de San Pablo en este texto a nosotros es muy clara. San Pablo nos exhorta a todos los creyentes pasados, presentes y a los futuros también, a velar por la unidad de este cuerpo de Cristo. Y así lo dice en los primeros versículos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y esta palabra solícito implica que pongamos atención, una atención reverente y profunda en guardar la unidad del cuerpo de Cristo, en guardar la unidad del Espíritu Santo. Y comienza a enumerar todas las cosas que son unas. Y antes de que San Pablo enumere todas estas cosas que son una, les quiero recordar que también Dios es uno, que la Santísima Trinidad es una. Y les quiero recordar que el pueblo de Israel también era uno. No había muchos pueblos de Israel. Lo he dicho en varias ocasiones y se los vuelvo a repetir a ustedes precisamente en este día 31 de octubre. No existen miles de pueblos de Dios. No existen. Existe una sola novia, existe un solo pueblo. Así como el pueblo de Israel era uno, así también la iglesia es una, el nuevo pueblo de Dios que ha hecho, uniendo de los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, ha hecho uno solo, es un pueblo real. No es un pueblo invisible como argumenta la doctrina evangélica o protestante. Un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. San Pablo, para apoyar este hecho de guardar solícitos la unidad en el cuerpo de Cristo, comienza a dar testimonio y ejemplos de todo aquello que es uno y que guarda una unicidad en la fe. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, el cual es Cristo Jesús, una fe, un bautismo. Hay un solo Señor, hay una sola fe y hay un solo bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y ahora saltando al versículo 11, que tiene que ver mucho con la institución del gobierno de la iglesia, o cómo Dios no deja a este cuerpo de Cristo sin un gobierno, sin personas que lo lideren, sino que dice en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Espíritu Santo constituyó a los apóstoles, los puso en la iglesia, los puso en el cuerpo, constituyó profetas, los puso en el cuerpo, constituyó evangelistas, pastores y maestros y los puso en el cuerpo. ¿Y para qué lo hizo? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El trabajo apostólico, el trabajo pedagógico de los maestros, el trabajo misionero de los evangelistas, el trabajo de pastorear la grey de los presbíteros, de los obispos, es con el fin de, como dice el apóstol San Pablo, perfeccionar para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Observen cómo es esta esperanza del apóstol Pablo, que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y con este propósito Dios constituyó maestros y Dios constituyó apóstoles para que lleguemos a la unidad de la fe.